Hola, mi nombre es Manuel Restrepo, la guerra de 13 y hoy me corresponde hablarles sobre las guerras civiles que se desarrollaron en Colombia, pero para contextualizarnos un poco, primero vamos a ver que es una guerra civil. Una guerra civil es la denominación usada para cualquier enfrentamiento o conflicto bélico entre donde ambas partes o ambos bandos se formados por gente del mismo país, pues del mismo estado. O sea que es un conflicto al interior de un país, por decirlo de alguna forma. Eh, por, por el número de guerras civiles por las cuales ha atravesado Colombia han sido 11 a lo largo de su historia. Y a continuación les voy a explicar una por una. La primera fue la guerra entre los centralistas y federalistas que se desarrolló entre 1812 a 1815. La guerra civil entre los federalistas y centralistas se desarrolló entre el tiempo que transcurrió dentro del periodo que en la historia se conoce como la Patria de Boa. Ese conflicto se originó debido al constante desacuerdo entre los gobiernos del Estado Libre de Cundinamarca centralista y las Provincias Unidas de la Nueva Granada federalistas, que llevó a ambos a un enfrentamiento armado eh, con el cual dejan una gran influencia en lo que es la Colombia de hoy en día, ya que es un gobierno centralista. La siguiente fue la Guerra de los Supremos, que se desarrolló entre 1839 a 1841, la cual tuvo su origen en San Juan de Pasto el 30 de junio de 1839, cuando varios sacerdotes se oponían a la orden del Congreso por disolver los conventos con menos de 8 frailes para usar en la instrucción política y se sublevaron. Y esta medida contaba con el apoyo del arzobispo de Bogotá. La siguiente fue la Guerra Civil de 1851. La iniciaron los terratenientes conservadores caucanos opuestos a la reforma, que se oponían a las reformas liberales de José Hilario López, quien proclamó la libertad de los esclavos el 21 de mayo de 1851, que la cual no se había podido lograr a pesar de la ley de libertad de vientres que fue promulgada en 1821. Eso se consiguió expulsar a los jesuitas, el de, a los jesuitas se suprimió la pena de muerte y la prisión por deudas. Además, consagró la libertad de prensa y el juicio para los jurados. El juicio por jurados. La siguiente fue la Guerra Civil de 1854, la cual sobre las elecciones presidenciales de 1853, el candidato de los Golgotas, que era una facción radical del Partido Liberal Colombiano, Tomás Herrera, y apoyado por el gobernante del Pacto General de José María Melo, fue derrotado por el candidato de los llamados liberales draconianos, José María Obando. Ya la siguiente ya fue después de 6 años, que fue la Guerra Civil de 1860 a 1862, o también conocida como la Guerra Magna. Esta fue la única guerra civil en la que ha sido triunfador el lado insurrecto, la cual comenzó en el estado soberano de Santander, extendiéndose al Cauca cuando los libertadores tomaron las armas contra el gobierno nacional, presidido por el conservador Mariano Espina Rodríguez, Tomás Cipriano de Mosquera, que era gobernador del Cauca y había proclamado los Estados Unidos de la Nueva Granada. Aunque derrotado al principio, fue apoyado por los liberales radicales y llegó triunfante a Bogotá. La siguiente guerra
fue la Guerra Civil de 1876 a 1877. Se puede considerar que esa guerra marca un sentido general en la batalla por la formación de ideales de las instituciones educativas, aún por formalizar para formar a la gente. Se debate que la institución, ya sea religiosa o el Estado en sí, determina quiénes deben encargarse de la educación impartirla, puesto que se evidencia como la Iglesia juega un papel extremadamente importante en este conflicto. La siguiente es la Guerra Civil de 1884 a 1885, que fue gracias a que los líderes radicales del Estado Soberano de Santander encontraron en inconformidad por las políticas que cada vez más centralistas del gobierno de la República. Presidido por Rafael Núñez y su proyecto de regeneración, dicha inconformidad generó en una declaración de guerra que de pronto fue adoptada por los demás estados con gobiernos liberales. Si bien varios líderes radicales estaban en desacuerdo con un conflicto armado, sus temores fueron vencidos dada la oposición del presidente Núñez y las perspectivas de victoria que generaban la guerra en un comienzo. Pronto los estados conservadores se involucraron en defensa de Núñez, también lo proclamaron facciones modernas del liberalismo. A continuación sigue la Guerra Civil de 1895, la cual fue que el gobierno con su ideología o propuesta de la regeneración había encontrado formas y estrategias para restringir posibilidades a miembros de otros partidos políticos, líderes del Partido Liberal. Al estar convencidos de la situación, trataron de tomar el poder en enero de 1895. Se presentó un fracasado intento de golpe de Estado contra el gobierno en cabeza de Miguel Antonio Caro, luego que se quiso convertir en un levantamiento general que tampoco contó con suerte, pues se vio reducido a rebeliones de poca magnitud en algunos departamentos, los cuales fueron derrotados fácilmente por el gobierno. En manos del Partido Nacional, en solo 60 días de combates centrados en Cundinamarca y Santander. Seguimos con la famosa Guerra de los 1000 días, que se desarrolló entre 1899 a 1902, que fue un intento de liberalismo radical por recuperar el poder de la mano de los políticos del Partido Nacional, que asumía el poder y disponía de estrategias para alejar o discriminar políticos de otros partidos de gobierno. Dicha guerra no involucró a grandes ejércitos. Seguía la guerra conocida como la violencia, que se desarrolló entre 1928 a 1958. La denominación del periodo de Colombia, con inicios entre 1925 y 1930, conocida como la pequeña violencia, durante el periodo de la República Liberal entre 1930 y 1946 y el retorno de los conservadores en el poder en 1946, acentuada en el ascenso de Jorge Eliezer Gaitán y el famoso Bogotazo, que fue en 1948. Y por último tenemos el conflicto armado interno de Colombia, que comenzó en la década de los 60, en 1960, y se prolonga actualmente hasta la actualidad. En el actual conflicto, en un periodo en curso de guerra asimétrica de baja intensidad que se desarrolla en Colombia desde la década de 1960 y se extiende hasta la actualidad, los principales actores involucrados han sido el Estado colombiano, las guerrillas de extrema izquierda y los grupos paramilitares de extrema derecha, a los cuales se le ha sumado carteles de la droga desde finales de los años 70, bandas criminales, grupos armados y residuales de algunos grupos desmovilizados, como lo son las disidencias de las FARC, los cuales
los cuales han generado múltiples afectaciones a la población civil y desmovilizaciones. A campesinos abandonar sus tierras, etcétera, que es como su influencia y sus repercusiones en el país. Muchas gracias.